Vamos a empezar. Hoy está con nosotros, hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Miguel Valdés. Algunos lo habéis conocido, por ejemplo, nos comentaba José Luis por ahí que estuvo en el Bonita Day en Madrid, estuvo también en aquel evento. Hoy va a participar con nosotros al principio, pero bueno, le dejo a él que arranque este webinar de hoy y que os presente un poco qué vamos a ir viendo. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. No sé si me escucháis. Perfectamente, te dejo la mano. Venga, gracias, Pablo. Pues buenas tardes a todos. Bueno, presentarme rápidamente, Miguel Valdés Faura, soy el director general y cofundador de Bonitasoft y bueno, un placer estar aquí hoy con todos vosotros y bueno, y con Pablo. Parece que mucha gente ya lo conoce, nuestro consultor experto aquí en Bonitasoft. Y bueno, pues tenemos una agenda para el webinar de hoy que va a estar un poco compuesta en tres etapas, ¿no? Voy a empezar con una pequeña introducción. Voy a intentar hacerla lo más breve posible, unos 10 minutillos, para dejarle tiempo al experto. Y después Pablo os va a explicar pues un poquito cuáles son las novedades de la nueva versión de la plataforma Bonita 7.7. Veréis también que os va a hablar un poco de no solamente de las nuevas funcionalidades, pero también de los nuevos módulos que hemos introducido. Y la tercera parte, Pablo os hará una presentación, una demo, una demostración del producto en la que evidentemente también por cuestiones de tiempo pues va a estar más focalizada sobre todos los aspectos de desarrollo colaborativo y sobre todo de despliegue, ¿no? La parte entrega continua, ¿no? Evidentemente hay más funcionalidades que no podemos demostrar hoy en el webinar, pero habrá más webinars dedicados a ciertas de esas funcionalidades o, como ya sabéis, algunos han tenido ya se han hecho estas últimas semanas. En todo caso, solamente recordaros que en Bonitasoft cada vez que hacemos un webinar está grabado, así que podréis encontrar la información en el sitio web de las próximas semanas. Pues creo que no se me olvida nada, así que podemos empezar. Por mi lado, como os decía, me gustaría hacer un poco un paralelo entre las tendencias del mercado que estamos viendo y, evidentemente, la inversión que estamos realizando en Bonitasoft a nivel de producto, ¿no? Para que veáis un poco, bueno, cómo estamos también posicionándonos, ¿no? Así que voy a hablar de automatización de forma bastante vasta y voy a hablar de cuál es el impacto de esa automatización en la transformación digital, ¿no? Las iniciativas de transformación digital, que imagino que serán pues las que estáis o realizando o que vais a realizar en vuestras empresas. Vamos a hablar mucho de tecnología, pero me gustaría empezar con una transparencia en la que vamos a hablar un poquito más de cultura, ¿no? Porque si bien es cierto que la tecnología, y bueno, nosotros somos un editor de software, ¿no? Sí que nos gusta hablar de tecnología, pero estamos convencidos de que, porque lo vemos cada día con nuestros clientes, cuando empezáis un nuevo proyecto de transformación digital, es un proyecto en el que va a haber cambio. Es un cambio que en principio va a ser evidentemente positivo, porque queremos pues mejorar la interacción con el cliente, queremos lanzar nuevos productos al mercado, pero ese cambio hay que gestionarlo y no solamente la tecnología es importante, sino también el equipo que va a trabajar, ¿no? Así que yo siempre digo que si no tenéis el equipo adecuado todavía o las personas con una actitud al cambio necesaria para ese tipo de proyectos, pues va a ser complicado, ¿no? Así que lo que nosotros hemos visto es que las empresas, sobre todo empresas medianas y grandes, las que están realizando proyectos de transformación digital importantes, pues tienen esa actitud al cambio de incremental y continuo, ¿no? Hay que hacer cosas, hay que mostrar que las cosas avanzan de forma progresiva, de forma iterativa, hay que poder medir y evidentemente tener los buenos indicadores y de forma muy factual y de forma muy pragmática, pues ver lo que funciona y lo que no funciona y aceptarlo. Y sobre todo para todos los proyectos en los que haya mucha interacción con el cliente final, pues tener ese loop, ese ciclo de feedback del cliente pues muy presente en cada uno de esos cambios, ¿no? Bueno, parece muy lógico lo que estoy diciendo, pero nos damos cuenta que en algunos proyectos pues ese entorno básico cultural no existe todavía o se tiene que crear un poquito y pues encuentro que es necesario antes de empezar a hablar de tecnología, ¿no? Pues solamente para recordar eso, ¿no? Si hablamos un poquito más ya de transformación digital, hablamos un poquito más de cuáles son las tecnologías también que pueden ayudar a los proyectos de transformación digital y, evidentemente, hablar un poquito después de cómo Bonita puede ayudar. Me gusta siempre, bueno, pues hablar de transformación digital como algo que va a tocar tres áreas, ¿no? La experiencia cliente, los procesos operacionales y los modelos de negocio, ¿no?
evidentemente nosotros siendo un editor que empezamos como editor de BPM y de Workflow, pues el componente procesos operacionales venimos de ahí, ¿no? Hemos ayudado a muchísimas empresas a mejorar los procesos que utilizan cada día, que sean internos o externos, ¿no? Pero lo que vemos es que en proyectos de transformación digital esos procesos se conectan cada vez más con el cliente final e incluso se crean nuevos procesos y nuevas experiencias cliente para impactar positivamente el modelo de negocio, ¿no? Lanzamiento de nuevos productos, nuevos servicios. No digo que en cada proyecto de transformación digital se vayan a tocar los tres, pero generalmente se tocan dos de esas áreas en cada uno de los proyectos, ¿no? Así que si miramos un poquito más a ver cuál es la arquitectura lógica, o sea, si tienes que utilizar tecnología para ayudaros en ese tipo de proyectos, pues bueno, hay bastante debate desde hace un par de años en el mercado sobre cuál es la mejor tecnología para soportar proyectos de transformación digital. Hay muchos analistas del mercado que empiezan a hablar de algo que podríamos llamar la plataforma de transformación digital o la Digital Business Platform. Bueno, se llame como se llame, la realidad es que lo que vemos es que hay un componente procesos que es muy importante en este tipo de proyectos. Hay cada vez más el componente de ayuda a la toma de decisiones, que evidentemente puede ser importante dependiendo del proyecto que estamos priorizando. El tema de integración, pues también evidentemente es un clásico con sistemas internos, sistemas externos cada vez más a la empresa. Todo el tema de datos y analíticas, como decía, para poder monitorear exactamente lo que está pasando y poder corregir. En algunos casos, depende en qué industria estéis, pues la parte Internet of Things o Internet de las cosas y cada vez más también a temas cognitivos o de inteligencia artificial, ¿no? No quiere decir que en cualquier proyecto se vaya a utilizar todo, pero en principio son los componentes básicos que vemos en la mayor parte de iniciativas de transformación digital. Algo que me gustaría hablar también durante esta introducción es un poquito sobre el rol de la automatización dentro de la transformación digital, porque automatización, mucha gente piensa automatización de procesos y asocia eso a, bueno, pues un poco lo que se ha hecho desde hace 20 años, que es más que nada pues utilizar la automatización de forma interna para ahorrar tiempo, reducir costes y mejorar la eficiencia de los colaboradores, ¿no? Eso es muy válido y va a seguir siendo válido, pero no hay para mí está limitando mucho la potencia de las tecnologías de automatización, ¿no? La automatización se tiene que ver también a nivel de cómo damos un mejor servicio al cliente. Así que no hay que pensar solamente en esta dimensión, en la dimensión operativa clásica interna que estamos acostumbrados y reducción de costes. Hay que pensar a cómo generamos valor, ¿no? Y evidentemente mejor servir a los clientes es una forma de generar valor, ¿no? Así que yo siempre hablo de proyectos estratégicos versus proyectos operacionales. En los dos casos, la automatización, las tecnologías que permiten la automatización van a jugar un rol importante, ¿no? Me gustaría enseñaros hoy esta transparencia, que no la he hecho yo, viene de un analista, en este caso un gabinete de analistas que se llama MWD, en Londres, en Inglaterra, en la que dice, bueno, mucha gente asocia la automatización pues al mercado del workflow, al mercado del BPM, del que venimos nosotros, el mercado del case management, que bueno, generalmente es el mismo mercado, aunque hay diferentes actores. Pero dice, la automatización es mucho más amplia. En todo caso, las tecnologías que permiten automatizar son mucho más amplias, porque cada vez más vemos pues gente, por ejemplo, que viene del mercado del API Management o gente que viene de mercados como la integración de servicios, los antiguos bus aplicativos, que también están aquí jugando un rol clave en la automatización. Vemos mercados nuevos como el Robotic Process Automation, en el que el mensaje claro que están pasando es cómo pueden también ayudar a automatizar cosas, sobre todo tareas realizadas por humanos. Vemos también cada vez más la expansión del mercado del BPM workflow hacia la parte low code, ¿no? Como hacemos para desarrollar aplicaciones intentando pues, reducir las líneas de código que se producen. Así que hay muchos actores, evidentemente todo lo que es Decision Management. Y bueno, también en esta transparencia vemos que el analista clasifica las diferentes tecnologías dependiendo de si se utilizan para proyectos core, si se utilizan para proyectos que son más para departamentos de soporte y dependiendo de la tipología, ¿no? Si son más transaccionales, si son más programáticos, si son más de exploración. Lo que me interesa pasar con mensaje aquí es que, de cualquier forma,
y nosotros siendo editor de software en el mercado de la automatización, no podemos hacer todo eso bien. Así que vamos a tener que hacer partnerships con otros vendors, ¿no? Con otras empresas de software, ¿no? Y creo que eso va a ser cada vez más necesario, ¿no? El tiempo en el que se compraba a una sola empresa pretendiendo que tenía una solución para todo, se están acabando y la realidad es que, bueno, no se puede ser bueno en todos los sectores. Nosotros vamos a continuar en los sectores en los que, evidentemente, pues, llevamos mucho tiempo trabajando y podemos aportar mucho valor. El workflow, el BPM, el case management, desde hace poco también, todo lo que es low-code application, porque también hemos hablado mucho de aplicaciones, pero en otros mercados, como por ejemplo Robotic Process Automation, vamos a hacer los partnerships que se tienen que hacer con otras empresas del sector, ¿no? Así que, bueno, un punto importante para ampliar un poco la definición del mercado de la automatización y también ese mensaje de que no se puede trabajar solo, ¿no? Incluso nosotros los vendedores de software. Si hablo un poquito más de Bonita y antes de pasar también la mano a Pablo, bueno, muchos de vosotros, si nos conocéis, pues habréis visto la evolución, ¿no? Estos últimos años de una solución, una plataforma de workflow de BPM más tradicional a una plataforma en la que hablamos cada vez más de aplicaciones y una plataforma en la que hablamos cada vez más de experiencias digitales, ¿no? Y sobre todo que tocan a clientes. Bueno, lo hemos hecho porque la realidad es que lo que vemos cada día en las implementaciones de proyectos es que cada vez más este componente interfaz de usuario y cómo la interfaz de usuario se conecta con los procesos es más importante, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de Amazon, ¿no? En el que mucha gente dice, oye, la interfaz de usuario de Amazon es muy buena, ¿no? Pero lo que crea la buena experiencia de usuario no solamente es la interfaz de usuario, es que cuando pides algo en Amazon, pues te lo entregan en 24 horas, si hay un problema lo puedes devolver. Toda la parte de procesos y la conexión entre los procesos de negocio y la interfaz de usuario es perfecta, ¿no? Y si no es perfecta y hay algún fallo, entonces cuando la experiencia de usuario empieza a ser mala, ¿no? Así que hemos trabajado mucho en cómo podemos proponer una plataforma en la que pues no solamente se diseñan procesos y se automatizan procesos, pero también se conectan esos procesos con datos y esos procesos y esos datos se conectan con interfaces de usuario, ¿no? Y cómo podemos añadir pues la flexibilidad de, oye, si alguna cosa cambia en una de esas capas, pues intentamos no impactar a las otras, ¿no? Así que, bueno, ese nuevo enfoque es la nueva visión de Bonitasoft desde hace ahora 3 años. Y, bueno, veréis que en la nueva versión de la plataforma, en la 7.7, pues hemos añadido nuevas funcionalidades. Hoy no hablaremos de Adaptive Case Management, pero creo que hubo un webinar hace unas semanas, así que si no podéis estar aquí, podéis ir a ver la repetición del webinar. Hemos añadido muchas funcionalidades de trabajo colaborativo para permitir a equipos de diferente nivel de tecnología o de conocimiento de tecnología puedan interactuar en el desarrollo de esas 3 capas y de los componentes que hay debajo. Pablo hablará un poquito de eso. Hemos continuado a añadir, pues, bueno, los puntos que nos caracterizaban desde el principio, ¿no? Cómo un equipo de desarrollo puede programar cuando necesita programar. Siempre intentando también pues proponer un buen mix entre lo que se puede hacer gráficamente y lo que se tiene que programar, ¿no? Así que, bueno, hemos consolidado todo eso para pasar de automatización de procesos a más automatización de experiencias de usuario y aplicaciones, ¿no? Y desde hace 2 años, y Pablo hablará de eso también, estamos muy enfocados en también, vale, está muy bien poder proponer esas aplicaciones y construirlas de forma colaborativa y tener cuidado de que evidentemente estamos impactando positivamente la experiencia de usuario, pero ¿cómo hacemos para asegurar de que se pueden hacer un desarrollo ágil, iterativo y se puede hacer una entrega continua de esas aplicaciones en vuestros servidores o en la nube, ¿no? Así que hemos trabajado desde hace 2 años mucho sobre todo lo que son herramientas y frameworks de integración continua, de despliegue, o sea, todo lo que en inglés pues se llama continuous integration, continuous deployment y continuous delivery, ¿no? Podríamos traducir por entrega continua de aplicaciones, ¿no? Y también sobre cómo tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial pues pueden ayudarnos también en esa mejora continua de las aplicaciones, ¿no? Así que ya veréis que este webinar y sobre todo la demo está bastante enfocada sobre esta parte, ¿no? La parte continuous, entrega continua. Y para acabar por mi lado, antes de pasar la mano a Pablo, os he dicho que no se podía trabajar solo
que hay que hacerlo, hay que trabajar bueno, hay que formar no solamente un ecosistema, pero poder trabajar con otros editores de software. Es exactamente lo que hemos hecho este último año. Hemos reforzado mucho nuestro ecosistema. Evidentemente, Bonitasoft siempre ha apostado mucho por la comunidad de usuarios, la gente que utiliza la versión gratuita de la solución. Evidentemente, nuestros partners integradores que nos ayudan en diferentes países a hacer las implementaciones locales, pero como os digo, desde hace un año hemos enfocado mucho también a establecer partners estratégicos con otras empresas de tecnología, ¿no? Las últimas que hemos anunciado, a lo mejor habéis visto en la prensa o en el sitio web, es Amazon Web Service para la gente que quiere pues desplegar Bonita en Amazon y evidentemente pues certificar que eso funciona y que la solución escala. Y más recientemente pues 2 partners a nivel global de los que estamos muy satisfechos. Uno UiPath, líder en Robotic Process Automation, el segundo DocuSign, que imagino conoceréis también sobre la firma electrónica, para realizar una integración con esas soluciones nativa a nivel de los productos y proponer pues, funcionalidades de automatización comunes, ¿no? A nuestros clientes, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Así que, bueno, hoy no hablaremos de eso. Hace unas semanas también hicimos un webinar dedicado sobre cómo el RPA y UiPath y Bonitasoft pueden trabajar juntos, RPA y BPM. Vamos a seguir haciendo eso, pero bueno, solamente quería aprovechar también para pues, repetirlo para la gente que no lo haya visto y bueno, reiterar que vamos a continuar haciendo eso, ¿no? Con otras empresas tecnológicas. Me voy a parar aquí. No sé si antes de pasar la mano a Pablo para que os hable del valor añadido de la 7.7 y que después veáis la demo, como yo me voy a tener que después que ir, si tenéis alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar o si tenéis alguna pregunta más general sobre no sé, la empresa, la evolución del mercado, pues será un placer, ¿no? Así que, no sé, Pablo, podemos hacer un pequeño break de preguntas por si acaso. Sí, claro. Solo a matizar por las fechas, hemos publicado en este verano los 2 webinars, están publicados en la web. Luego al final os podemos pasar los links si queréis de los 2 webinars que comentaba Miguel sobre UiPath, RPA y Bonita y el webinar de Adaptive Case Management. Y no sé si tenemos había una pregunta del principio. Con respecto a blockchain, si había algún cambio con respecto a lo que hablamos en el evento de Madrid en febrero. Si ahí quieres Sí. comentar algo. Sí, puedo comentaros. No, la verdad es que no ha habido, no hay muchas novedades en la parte de blockchain porque hicimos también pruebas con diferentes implementaciones blockchain. Una empresa de Estados Unidos que se llamaba Chain.com y otra francesa que se llamaba Stratum. Hemos hecho algunos pilotos, pero de momento es verdad que es complicado encontrar implementaciones reales de empresa en ese sector. Yo creo que eso va a llegar. Pero de momento sí, hemos puesto esto en stand-by a la espera también de validar proyectos importantes, ¿no? Hay POCs, hay pruebas de concepto, pero es un proyecto, es una integración en la que de momento sí no hay proyectos mayores. Así que hemos decidido sobre todo apostar por otras cosas como el RPA, por ejemplo, en el que los resultados y el ROI son concretos, ¿no? Que hay un par de preguntas más. No sé si las estás viendo, Miguel, o quieres que las lea yo. Sí, veo que hay una de Miguel sobre la integración ECM, ¿no? ¿Qué integración ECM estáis pensando? Bueno, ECM, a lo mejor tú lo conoces mejor que yo, Pablo, imagino que es las soluciones de content management, ¿no? Sí, Alfresco, Nuxeo. Sí. Bueno, por definición, hay cosas que no han cambiado desde hace varias versiones, varios años, incluso yo diría, se han realizado integraciones a través del estándar de ese mercado, ¿no? Creo que es CMS. Y eso sigue estando operativo, ¿no? Es la forma en la que generalmente nuestros clientes se conectan pues, con Alfresco, con Nuxeo, con todas las soluciones de CM que respecten esos estándares. Y ha habido también integraciones un poco más avanzadas
que se han realizado conjuntamente con partners sobre cosas como SharePoint, ¿no? Que había en el mundo Microsoft, había mucha gente que utilizaba SharePoint para la parte de gestión documental, ¿no? Así que todo eso existe desde hace años y, bueno, no sé si Miguel tenías alguna cosa en mente como mejora potencial. No sé si había alguna otra pregunta. Sí, voy a responder yo un par de ideas rápidas. Vale. Los links a los webinars os los pegaremos ahora en el chat para que los tengáis. De todas formas, están disponibles en bonitasoft.com. Con respecto a inteligencia artificial, vamos a hablar un poquito más adelante en cuanto tome yo la mano. Y hay dos preguntas más para ti, Miguel. Una con respecto a Kubernetes. Bueno, de todas formas la puedo tratar yo luego si quieres. Y hay otra con respecto a Google Cloud. Si estamos trabajando con Amazon Web Service y vamos a hacer algo con Google Cloud. Sí, de momento con Google Cloud no es nuestra prioridad. Nuestra segunda prioridad, después de haber hecho toda la certificación también con Amazon, es Microsoft Azure. Estamos haciendo, pues bueno, lo que os va a enseñar un poco Pablo también de despliegue, certificarlo en Azure. Tenemos gente que ya, bueno, que está en el equipo I+D que están avanzando en esa implementación. Eso no quiere decir que no funcione en Google Cloud. Quiere decir que, bueno, a nivel nosotros certificación, test y eso no lo hemos hecho, ¿no? Así que no es la prioridad de momento, es Azure y Amazon, pero si tenéis un proyecto en el que Google Cloud es interesante, pues podemos mirarlo, ¿no? Ese es a nivel de la agenda. A nivel de Kubernetes, creo que nuestro equipo IT y I+D están mirando evidentemente Kubernetes porque hemos apostado mucho sobre Docker. Como no sé si todos sabréis, tenemos una imagen oficial de Docker desde hace bastante tiempo y evidentemente cuando, bueno, pues la utilización de Docker es extensa, pues ya hay que orquestar los diferentes containers Docker, pues Kubernetes puede ser una opción válida, ¿no? Así que lo están explorando. Sé que la prioridad en estos momentos es más sobre la parte, el registro Docker. Creo que están integrando con un producto que nos permitirá pues tener un registro Docker disponible, pero sí, seguro que va a haber novedades sobre la parte Kubernetes. Creo que he visto una pregunta sobre UiPath. Sí, había dos preguntas. Había una respuesta de Miguel con respecto a los gestores de contenido, que decía si vamos a tener algún tipo de integración con un ECM en particular. Y había otro simplemente preguntando por los links que vamos a copiar y pegar directamente en el chat. De acuerdo. Y sobre RPA no había... Ah, bueno, no, vale, eran los links, ¿no? No he entendido la pregunta de Miguel, perdona. Es básicamente, voy a hacer un poco de traductor aquí en medio. Bueno, Básicamente, si conoces la respuesta, puedes contestar tú, ¿eh? pues si quieres, sí, puedo contestar. A ver, básicamente voy a intentar clarificar la pregunta y de seguido doy la respuesta. Si no me equivoco, lo que Miguel está preguntando es si vamos a hacer algún tipo de acuerdo de partnership con un proveedor de software de un ECM, de un gestor documental, etcétera, del estilo, pues yo qué sé, Nuxeo, que hagamos un partnership para trabajar directamente con ellos. La idea, o sea, no es la idea. De hecho, un gestor documental, como bien decía Miguel, nosotros a día de hoy nos podemos conectar, tenemos la capacidad de hacerlo a través de protocolos o CMIS, o bien podríamos hacer nuestros conectores específicos, como el caso en el que surgió de SailPoint, etcétera, pero no hay una intención específica a día de hoy o como uno de los objetivos de llegar a un partnership con un proveedor de una solución ECM de manera prioritaria. Es decir, no está dentro de los planes a día de hoy. Corrígeme, Sí. Miguel, si me equivoco, pero... No, esa es la respuesta y bueno, y la realidad es porque no hemos visto, o sea, hemos visto que depende de qué mercado y qué país, me refiero, las soluciones que se utilizan son diferentes. Hay mucha gente que utiliza, bueno, en Francia hay mucha gente utilizando Nuxeo, en España sabemos que hay mucha gente en América Latina utilizando Alfresco, así que no hay, bueno, de momento con la integración que tenemos es suficiente, no hemos establecido ningún contacto para hacer, bueno, para escoger uno en particular, ¿no? Sí que estamos trabajando con diferentes empresas y como os decía, ¿no? Incluso con Microsoft en la parte de SharePoint. Sí, de momento no es la prioridad número uno. Vale, pues yo creo que vamos a saltar, voy a continuar yo con la presentación para que me dé tiempo, porque si no vamos a andar un poquito justos. Voy a continuar con la presentación y si hay más preguntas las respondo al final.
Miguel, muchas gracias por venir, por haber abierto el webinar y Un placer, a ver si me invitáis más. O sea, un placer siempre estar por aquí. Si después por cualquier cosa, Pablo, si hay algunas preguntas que, bueno, que me estaban destinadas, pues ya sabes que lo podemos tratar cuando, bueno, aparte, ¿no? perfecto. Muchas gracias a todos. Nada, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver, dejarme que coloque un poquito las cosas, porque si no, no voy a ver nada. ¿Estáis viendo mi pantalla o eso espero? Dejarme confirmarlo. Sí, efectivamente estáis viendo una slide que se llama Arquitectura de la plataforma bonita. Realmente no es un slide que os vaya a explicar grandes cosas, simplemente hay una cosa que aquí os puede llamar la atención, pero voy a hacer un repaso de todas formas global de lo que es la arquitectura de una plataforma bonita. Cuando hablamos de bonita, normalmente estamos hablando de una herramienta que se llama Bonita Studio, que es mi editor, mi utilidad de desarrollo con la cual yo voy a hacer mis procesos, voy a definir mis interfaces, etcétera. Y, bueno, esta es la parte nueva, digámoslo de alguna manera. Tenemos la parte del control de versiones, ¿vale? Esto lo voy a hablar un poquito más adelante y, de hecho, es parte de la demo. A partir de esta versión 7.7 tenemos integración nativa ya con Git, que nos va a permitir simplificar bastante las gestiones del trabajo colaborativo, ¿vale? Bueno, el estudio es nuestra herramienta de desarrollo y vamos a desplegarlo sobre un servidor. Este servidor normalmente lo llamamos Bonita Runtime. ¿Qué es un runtime? Es nuestro motor, es el sistema que nos va a permitir ejecutar nuestros procesos, mostrar nuestras interfaces, hacer todas las integraciones con otros sistemas, como hemos podido venir haciendo hasta ahora. Es decir, no os estoy contando nada nuevo, ¿vale? Antes, para que tengamos todo presente, la siguiente slide, ¿vale? Pero bueno, acabemos el repaso. Tenemos toda la parte de interfaces, sería esta parte superior, donde podemos ver que, como ya conocemos, tenemos el portal, donde tenemos un acceso móvil, donde tenemos la capacidad de construir nuestras bonitas Living Application, donde vamos a poder personalizar la experiencia de usuario orientada a ganar esa batalla que tenemos con el usuario de conseguir darle aplicaciones que realmente tengan sentido para él y no hacer algo que sea orientado a la técnica, a las operaciones que vienen detrás. Es decir, vamos a construir las interfaces que nuestros usuarios necesitan para realmente trabajar. Nuestros usuarios pueden ser personal interno, pero recordar que también pueden ser nuestros usuarios finales. Como bien decía Miguel, el caso de Amazon, el personal de Amazon trabajará con su herramienta, pero los usuarios, nosotros como compradores potenciales o de hecho, vamos a interactuar con esas interfaces, ¿vale? Recordar que esto es una plataforma BPM y uno de los grandes sectores sobre los cuales se aplica la BPM de una manera, yo creo que es uno de los primeros sectores en los que yo he trabajado en BPM hace ya 10 años, es la administración pública. Y una de las cosas es la transformación digital, el e-government, etcétera. Y muchas veces mis interfaces están orientadas al usuario final, ¿vale? De hecho, pequeña perla, un recapitulativo del evento que hicimos en Madrid en febrero, este año, en España. ¿Os acordáis de una presentación de una serie de interfaces externas? Son aplicaciones personalizadas en las que a través de Bonita y crear una instancia de un proceso o recuperar información, ¿vale? Es decir, siempre vamos a tener esa capacidad porque tenemos esos tres niveles: interfaces, vamos a decir, nuestras reglas de nuestro controlador, ¿vale? Nuestras reglas de negocio, procesos, y por otro lado vamos a tener nuestro modelo. Tenemos el modelo puro BPM operacional, donde vamos a tener los datos de proceso, de usuarios, etcétera, y nuestro modelo de datos de negocio, donde vamos a guardar la información que está gestionando nuestro negocio, es decir, nuestros procesos. Estoy haciendo una gestión de facturas, una gestión de inscripciones a cursos o una solicitud de empadronamiento, pues bueno, puedo tener toda esa información dentro de ese modelo, ¿vale? Nada nuevo, así que no pierdo mucho más el tiempo, pero sí que quiero que hablemos partiendo de esa imagen que tenemos ahí atrás, ¿vale? La simplificamos un poquito y vamos a ver cómo esto interactúa, esta arquitectura, cuando hablamos de los dos nuevos add-ons o módulos que hemos sacado recientemente, ¿vale? Hablamos de un módulo que se llama BCD, Bonita Continuous Deployments, que es un módulo que, como bien comentaba Miguel, está sobre todo orientado a la parte del Continuous Delivery,
¿vale? Está compuesto de 2 piezas. Una primera versión era sobre todo toda la parte de gestión del stack. Es decir, yo puedo demandarle o solicitarle a este módulo que me construya una plataforma en Amazon, que me monte mis máquinas, me instale bonita y que me la preconfigure para empezar a funcionar. ¿Vale? Esto, para los que estuvisteis en Madrid o habéis visto otros webinars en los que ya os he hablado de BCD, es lo que teníamos en la versión anterior. ¿Vale? Pero sobre todo la parte nueva que viene es esa separación hacia la parte de las Living Application, donde yo puedo interactuar con un repositorio compartido, un Git o un SVN, si quisiera, a través de, por ejemplo, un Jenkins, un sistema de integración continua, que me permita, entre el módulo Jenkins y mi sistema de control de versiones, automatizar todos los despliegues dentro de esas plataformas. ¿Vale? Ya no es solo la creación y la gestión de mi infraestructura, pero es también la parte de la gestión de mi proyecto. Puedo automatizar test, puedo preparar entornos de prueba para clientes, puedo hacer todo lo que me va a dar un sistema de integración continua. ¿Vale? Obviamente esto seguirá y seguirá mejorándose. Una de las líneas en las que comentaba Miguel hace unos minutos era la parte de ser compatibles y que estemos certificados en la parte de Microsoft Azure, pero hay nuevas cosas que van a ir viniendo en release que van a venir, ¿vale? Lo iremos viendo al final de la presentación, os hablaré un poquito del futuro, de lo que va a venir, ¿vale? Y luego tenemos otro add-on, otro módulo. Este viene un poco a meterse en el anterior, por así decirlo. BCD se mete en medio, es decir, entre mis entornos de desarrollo, preproducción, QA, producción incluso. Pero cuando hablamos del módulo de inteligencia artificial, BC, Bonita Intelligence Continuous Improvements, sobre este vamos a hacer un webinar aparte, así que voy a entrar a dar ciertas explicaciones, pero veréis más detalles de aquí a un par de semanas que vamos a hacer otro webinar, ¿vale? Este módulo, este add-on, lo que me permite es extraer información de Bonita, construir un modelo de datos, aplicar inteligencia artificial y ciertos algoritmos de machine learning sobre esos datos y extraer predicciones y darme información para que yo pueda reaccionar y pueda dar ciertas aplicaciones donde un gestor de operaciones pueda tomar decisiones basadas en esa información. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito más adelante, pero como os decía, va a haber un webinar específico. Así que si me centro en producto, me centro en lo que es Bonita, es decir, ahora ya no hablamos solo de Bonita, hablamos de 3 piezas. Bonita, el add-on o el módulo de Bonita Continuous Deployment, BCD, ¿vale? Y tenemos el otro add-on o módulo que hemos llamado bici, ¿vale? Podemos hacer la gracia y, bueno, pues es la bici, ¿vale? Ya vendrá la moto también más tarde, pero bueno, de momento es la bici. Y me voy a centrar de momento en la parte de Bonita. Cuando hablamos de Bonita, 4 cosas de las que os quiero hablar en esta presentación. Una, escalabilidad horizontal, es decir, hemos hecho una serie de pruebas de carga, medidas, útil de benchmarking, hemos hecho ciertas actualizaciones para poder sacar datos, contrastarlos y que podamos publicar esta información de manera coherente. Es decir, no es que antes no hubiera esa escalabilidad horizontal, pero simplemente que ahora tenemos la forma de demostrar que es así, ¿vale? Otro punto, protección de los datos sensibles del negocio, ¿vale? Esto es ¿cómo lo hemos llamado esto? Se llama Access Control. Es decir, sobre nuestra funcionalidad de BDM, de nuestro modelo de datos de negocio, tenemos la capacidad de definir qué puede ser visto por quién, ¿vale? Os voy a explicar muy rapidito luego en la demo qué podemos hacer, qué nos permite hacer, pero aún así hay un par de slides también para presentar. A nivel de interfaces, bueno, aquí una pequeña perlita, un widget nuevo para el tema del guardado temporal, utilizando el local storage, por lo tanto el usuario puede estar trabajando con su formulario, no tengo toda la información, guardo, me voy, mañana vengo, ya tengo la información, recupero lo que he hecho, ¿vale? Veremos que hay un montón de cosas que van a venir, pero os hablaré más adelante, ¿vale? Y por último, que para mí es una de las cosas que
internamente, y yo como consultor llevo ya más de 5 años aquí en Bonita, llevo pidiendo, rogando y suplicando que podamos hacer, es trabajar de manera colaborativa, de una manera más simple y utilizando herramientas como Git. SVN ya es un poco dinosaurio, aún así ahí está, podemos seguir utilizándolo, no cambia nada, pero tenemos Git que nos va a permitir trabajar de una manera más productiva. Sobre todo, ¿por qué? Porque a nivel de sincronización con el servidor, etcétera, no tengo tantas problemáticas como SVN me puede dar, que siempre tengo que estar coordinándome, ¿vale? Vamos a verlo porque obviamente al juntar Git hemos hecho ciertas mejoras en el trabajo colaborativo que van ligadas al módulo de BCD, ¿vale? Bonita Continuous Deployment. Me voy a centrar un par de slides sobre esos 4 puntos, muy rapidito. Me interesa más que hablemos de los 2 módulos nuevos. Ahora, es importante que veamos que Bonita es escalable. ¿Por qué es importante que lo veamos? Porque hay gente que siempre se va a plantear la pregunta, es que yo tengo un proyecto enorme y es que esto me va a funcionar, es que yo estoy en la administración pública y puedo tener 2 millones de usuarios, es que estoy en banca, puedo gestionar 20 millones de operaciones al año. Pues sí, ¿vale? Como todo, siempre hay límites físicos, ¿vale? Pero siempre hay formas de ampliar ese límite, ¿vale? Para ello está la escalabilidad horizontal. Sabéis que Bonita tiene la capacidad de trabajar en clúster. En el momento en que estamos en clúster, empezamos a tener realmente escalabilidad horizontal. ¿Qué significa? Que aquí veis una gráfica sobre una ejecución inyectando, por ejemplo, me voy a centrar en la línea grande, ¿vale? 300.000 instancias todas de golpe. Con un nodo soy capaz de gestionarlo en 250 euros las 300.000 instancias, mientras que si estoy con, vamos a decir, 5 nodos, soy capaz de hacerlo en 50, 5 veces más rápido, ¿vale? 5 nodos, 5 veces más rápido. A ver, como todo, siempre hay ciertos límites, como os decía, ¿vale? Por lo tanto, la curva tiende al infinito, pero no es una línea recta, ¿vale? Aún así, todo depende mucho de vuestros procesos, de la carga, de los servidores, etcétera, pero la escalabilidad horizontal os permite tener más potencia de ejecución y tener una mayor velocidad, ¿vale? Uno de los grandes problemas que suele haber cuando yo he experimentado como consultor trabajando en clientes, que me dicen, es que Bonita va lenta cuando le inyecto 1000 casos en el mismo momento y si le inyecto 10 tarda 10 segundos en ejecutar y si inyecto 1000 tarda 100. Hombre, a ver, todo tiene una lógica, ¿vale? Bonita, ¿qué es lo que hace? Tú le inyectas y va ejecutando todo en paralelo, ¿vale? Todo es asíncrono, todo es en paralelo, aseguramos estabilidad, que nada se pierda, todo está ahí. ¿Qué ocurre? Que como se ejecuta todo en paralelo, todo lleva más tiempo, ¿vale? Pero si eso es un problema para vosotros, siempre podéis ayudar a juntar más nodos y os permite tratarlo en menor tiempo, ¿vale? De hecho, respondiendo un poco a la pregunta que habéis posado, hago ya traducciones del inglés, francés al español que no tienen sentido. Bueno, a la pregunta que habéis hecho antes con respecto a Kubernetes. No voy a hablar de Kubernetes, pero voy a hablar de algo muy similar. Voy a hablar de Docker Swarm. Tengo un cliente del cual no puedo decir el nombre, pero en España, a nivel banca, que utiliza Docker Swarm con las imágenes Docker que entregamos a nivel SP, con el módulo de BCD. Y lo que hace es, tiene la capacidad de, si sobre un momento dado tiene un pico de carga, lo que hace es aumentar el número de réplicas y automáticamente es capaz de gestionar más carga. Cuando no lo necesita, disminuye el número de réplicas y continúa a funcionar de manera normal, ¿vale? Y por lo tanto tiene esa escalabilidad horizontal que el negocio requiere, ¿vale? Obviamente esto funciona igual tanto en la nube, en Amazon Web Service, funciona en Azure igual, ¿vale? Yo personalmente no he trabajado con Google, ¿vale? No he hecho nunca un despliegue sobre Google, pero sí que lo he hecho sobre Azure y Amazon Web Service. Os voy a hablar del control de acceso, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hasta ahora yo tenía mi modelo de datos de negocio. Mi modelo de datos de negocio, yo podía acceder a él como usuario y ver la información. Pero ¿qué pasa si yo quiero restringir y securizar esa vista de una manera simple? Antes siempre lo podía hacer, pero no era tan low code, ¿vale? Implicaba
que un desarrollador frontend o backend, porque se podía hacer en los dos lados, me limitara qué podía ver cada usuario, ¿vale? Lo que hemos hecho es, bueno, adjuntar esta funcionalidad dentro del producto para que yo pueda decir, oye, tales perfiles pueden ver esto, esto y esto, estos otros perfiles solo pueden ver esto otro. Típicamente sobre los datos de negocio, sobre un contrato, una factura, ¿vale? Yo puedo ver como director de ventas, yo puedo ver toda la información. Un junior dentro del equipo puede ver todo menos los descuentos y un pasante pues solo ve la información de los contratos, ¿vale? Entonces, de esa manera yo puedo ir limitando qué ve cada uno o, por ejemplo, un pasante no tiene acceso, en este caso no tiene acceso, ¿vale? Y me permite realmente adjuntar ese control, esa granularidad sobre el acceso a los datos por cada usuario, ¿vale? Os voy a explicar luego muy rapidito cómo funciona la demo. Hablábamos del widget para guardar formularios. Bueno, es un nuevo widget que aparece en la paleta que podemos utilizar que me permite guardar mi información dentro del local storage. Por lo tanto, mi usuario, cuando acceda otra vez dentro del mismo puesto, él va a recuperar en su tarea la información que ha guardado, ¿vale? No todos los proyectos lo necesitan, pero algunos lo necesitan. Y bueno, nosotros a la interna consideramos que era útil, teníamos un par de clientes con esa necesidad, aprovechamos y dijimos, venga, vamos a juntarlo al producto, ¿vale? Por lo tanto, me permite, cuando estoy offline, si yo ya me he cargado mi formulario, ya tengo la información que necesito, relleno, guardo de manera temporal y cuando vuelva a la oficina, por ejemplo, si estaba desde mi móvil, lo que puedo hacer es directamente acceder a la tarea, recupero la información y la envío. Y luego tenemos la parte del desarrollo colaborativo con Git. Bueno, aquí ya os he contado, no hay grandes cosas que os pueda descubrir del mundo del trabajo colaborativo, pero bueno, de base, para colaborar necesito un sitio donde guarde la información, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es adjuntar un nuevo plugin dentro del estudio, por lo tanto vamos a poder trabajar con Git. Antes podíamos hacerlo también, ¿vale? En versiones precedentes podíamos hacerlo, pero gestionando los ficheros a mano. Lo que hemos hecho es adjuntar el plugin, gestionar la parte de los div. Hemos simplificado también el tema del renombrado de los artefactos. Hay ciertas cosas que van a venir en versiones futuras también, porque esto, como siempre, es mejora continua. Se va a mejorar, se va a añadir nuevas cosas que van a darnos valor, que a lo mejor ahora no las necesitamos, pero dentro de 6 meses sí. Y, por lo tanto, esto me permite que yo, si ya estoy trabajando en mi proyecto, puedo seguir trabajando. Si estaba con Git, bueno, llego, migro a la versión nueva, es decir, abro mi estudio, importo mi repositorio y ahora le digo que me tome la información del repositorio Git, me hago un clon, lo migre y ya está, ya funciona, ¿vale? Y también me va a permitir ese repositorio de versiones, ese Git, como veremos más adelante, trabajar con la parte de los despliegues automatizados, integración continua, etc. ¿Vale? Y llegamos al módulo EBCD que os hablaba de integración continua, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es nuestros estudios, como veíamos, estaremos trabajando, haremos un committing push sobre un repositorio de control, ¿vale? Todos los estudios, toda la gente que esté trabajando y tendré mi Jenkins o mi servidor de integración continua que será capaz de hacer un checkout, hacer un build de todo el proyecto, me podrá crear la infraestructura si no la tengo y aquí sobre todo esto lo utilizamos con Amazon, ¿vale? En Amazon creo la infraestructura, lanzo mis tests, mis pruebas, lo utilizo, etcétera, y luego lo destruyo, por lo tanto no estoy consumiendo, o bien me creo mi plataforma y publico ahí cada vez que yo quiera los nuevos cambios, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, no solo crear, sino desplegar. Y a partir de entonces ya tengo mi plataforma lista para utilizar. Por lo tanto, no sé si estoy yendo muy rápido, pero como hemos hecho un montón de preguntas, quiero que lleguemos a tiempo a que podamos hacer una demo, que sea pequeñita. Así que voy rapidito un poco por la parte de presentación. Así que vamos a continuar, ¿vale? La parte del provisioning y despliegue es un poco lo que hablábamos atrás. Lo que puedo hacer es, dentro de mi controlador de ese módulo EBCD, que al final es una imagen Docker, puedo gestionar tanto el stack como las aplicaciones, me puedo crear mis entornos, clusterizados o no, con una base de datos u otra,
con ciertos parámetros de configuración. Veremos el tema de escenarios, etcétera. Hay otro webinar de BCD que hicimos hace unos meses cuando sacamos la primera versión. Y veremos la parte de los despliegues de las Living App, ¿vale? Puedo decir, tómame la información que está en Git, como hemos visto, compílamelo y despliegamelo sobre esa infraestructura, ¿vale? Así que lo que hemos hecho dentro de la versión 2.0 de BCD es adjuntar también un Jenkins a través de Docker Compose. Para los que no seáis ducho, o como había un comediante que decía, para los del EGB, Docker Compose es otra utilidad de Docker que me va a permitir agrupar ciertas acciones, ¿vale? En este caso me va a levantar un Jenkins y me va a preconfigurar el Jenkins con ciertos trabajos, con ciertos esclavos, etcétera, para que vaya a ir haciendo ciertas de las acciones de BCD. Por lo tanto, que va a ser la demo que yo os muestre, vamos a ver cómo rápidamente yo puedo estar trabajando en mi estudio y a través de ese Jenkins ya preconfigurado le digo, tómame ese repositorio Git y me lo despliega sobre un servidor que quiero trabajar sobre ello, quiero publicárselo a mi cliente, ¿vale? Para validación. Como os decía, utilizamos la imagen oficial de Docker, la nuestra. Estamos trabajando ahora, aunque hablaré más adelante del tema del registry, como decía Miguel, despliegue en nube o despliegue en premise. Puedo hacer una despliegue en simple o en cluster. Tenemos la certificación AWS y pues utilizamos un poco los nombres trendy de DevOps, ¿no? Utilizamos Docker, Ansible, Python. Había algún otro por ahí, pero no me acuerdo ahora mismo. Está bien que los escriba ahí, porque si no, luego me olvido. Y BC, que es la parte de integración continua, ¿vale? Perdón, integración continua. Inteligencia artificial, ¿vale? Primero vamos a hacer aquí en Francia dicen un état de lieu, vamos a hacer una situación actual, ¿vale? O vamos a hacer una pequeña explicación. BAM, Business Activity Monitoring, es cuando normalmente yo tengo mis herramientas de monitorización que me da ciertas estadísticas descriptivas que me permiten analizar los datos de qué es lo que ha pasado o qué es lo que está en curso, ¿vale? Cuando hablamos de inteligencia artificial es aplicar a eso deducciones, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de Big Data, etcétera, el hecho de que pueda automatizar una serie de ejecuciones de algoritmos de Machine Learning que me permitan interpretar esa información y mostrarme una anticipación de qué es lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del tema de la mejora continua inteligente, lo que estamos haciendo es que podamos hacer predicciones basadas en un objetivo, ¿vale? Siempre de base tenemos que partir de un objetivo. Si no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que tengo que mirar, ¿vale? Así que nos hemos centrado en un primer caso de uso. Es decir, yo quiero que mis casos no duren más de X tiempo, X días, X semanas, ¿vale? Ese es mi objetivo. Este proceso se tiene que ejecutar siempre en un máximo de 10 días. Y con eso, esas predicciones me va a poder hacer recomendaciones de qué puedo mejorar, ¿vale? Y con esas recomendaciones yo puedo hacer dos cosas, el corto plazo o el largo plazo, ¿vale? El corto plazo, pues puedo reasignar tareas, puedo cambiar un formulario, hacer un pequeño ajuste, reemplazar un conector, o puedo definir cuál es la siguiente acción a hacer o recomendar al usuario qué es lo que tiene que hacer en ese momento, ¿vale? A largo plazo, pues puede implicarme también, ¿por qué no?, un rediseño de los procesos o las interfaces, o que haga un análisis de rendimiento, es decir, oye, realmente esto me va lento, no estoy llegando a mis objetivos porque mis interfaces tardan mucho en acceder a un sistema externo y recuperar información. Si yo esto lo cambio y recupero esa información antes de que el usuario llegue, el usuario no está esperando y por lo tanto pues recupero media hora o 10 minutos que este usuario puede estar haciendo otra cosa, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y por lo tanto voy a poder medir cuál es el impacto de esas acciones correctivas que he llevado a cabo, ¿vale? Puedo ver sobre al final es análisis estadístico, ¿vale? Puedo ver, sin aplicar las acciones correctivas, cuál era mi trend, vamos a decir, o sea, cómo iba, hacia dónde iba, cuáles eran mis medias, cuánto tenía un retardo o no, y con las acciones correctivas, cuál es el impacto de manera inmediata, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy viendo en los últimos 2 semanas desde que he aplicado mi acción correctiva? ¿Cómo esto ha mejorado, ¿vale? O no. Idealmente mejora, espero, ¿vale? Así que
Muy rapidito, ¿cuál es la arquitectura? Y a un gran nivel de este módulo, lo hemos visto antes cómo encajaba dentro de la Big Picture, cómo encajaba dentro de la imagen completa de la arquitectura de Bonita. Vamos a centrarnos un poquito en la arquitectura del módulo, ¿vale? Esto ya lo conocéis, es el runtime, ¿no? Es decir, yo tengo mi base de datos con mis datos operacionales, mis datos de negocio están en otra base de datos, donde tengo mi motor, mi runtime, donde está el engine, mis API REST, mis extensiones de la API REST, mis aplicaciones, etcétera, ¿vale? Y el módulo de BC son varias cosas, ¿vale? Es un componente un backend. Ese componente backend lo que va a hacer es extraer información, hacer un pooling de la base de datos, ¿vale? Diferencial, es decir, no va a hacer un pooling completo todo el tiempo. Sobre eso lo va a guardar en una base de datos Elastic y con eso va a aplicar una serie de modelos de predicción, ¿vale? Va a hacer una serie de set de training que se llama un set de test y con eso aplica una serie de validaciones scaffold. No voy a entrar en detalles porque todo esto lo vamos a explicar en ese webinar que os decía, ¿vale? Y al final, con todo eso, lo que va a hacer es publicar una serie de APIs que van a recuperar tanto información de Elastic como información de las predicciones, ¿vale? Y con eso, a través de una serie de REST API extensión, lo que vamos a hacer es, os entregamos dos aplicaciones, una de gestión y una de monitorización, ¿vale? Que lo que van a hacer es consumir esa información a través de una REST API extensión que se va a conectar al endpoints, al API del backend del módulo, ¿vale? Pero no obstante, esas REST API pueden ser consumidas igualmente desde aplicaciones externas, es decir, yo puedo consumir esa información y extender no solo lo que nosotros os damos. Recordar, uno de los puntos de Bonita es la capacidad de extensión, ¿vale? Nosotros gestionamos toda la parte de extracción de datos y aplicación de algoritmos y a partir de entonces os damos la información para que hagáis con ella lo que queráis, ¿vale? De base os damos cierta información, ¿vale? Por ejemplo, una aplicación para ver un monitoreo, sobre todo orientado a nivel móvil, ¿vale? Es decir, mis procesos, yo veo cuántas tareas tengo que ya están retrasadas, cuántas te predigo que van a estar retrasadas, cuántas están en curso y luego pues puedo ir extrayendo información de cuál es el porcentaje de posibilidades que tengo sobre una que está en riesgo de llegar tarde, que llegue tarde, ¿vale? Para que yo pueda aplicar esas acciones correctivas, ¿vale? Esa es un poco la idea, el estado actual del módulo. Ya os digo más detalles en las próximas semanas en otro webinar. Y acabo de hablar, por decirlo de algún modo, de teoría y vamos a pasar ahora enseguida a la demo. Pero antes contaros lo que viene para final de este año, ¿vale? Como hemos visto antes, 3 piezas: Bonita, el módulo de Bonita Continuous Delivery y el módulo de Bonita Intelligence Continuous Improvement, ¿vale? Empezamos por Bonita. Estamos hablando de Living Apps todo el tiempo, estamos hablando de aplicaciones orientadas a mis usuarios que se van a basar a través de un modelo de negocio y de procesos. Vamos a hacer que las utilidades de desarrollo, el estudio, esté orientado a eso, ¿vale? Por lo tanto, el estudio se va a volver un Living App centric. Es decir, ya no es tanto nuevo y que me abra un proceso, un diagrama, sino que yo voy a tener una vista proyecto, ¿vale? Esa es la idea. Vamos a hacer ciertas mejoras que van integradas con la parte del BCD, pero sobre todo la parte de industrialización de los desarrollos, que pueda separar configuraciones de mis procesos para que yo pueda utilizar el mismo formato compilado para desplegarlo en distintos servidores aplicando distintas configuraciones, ¿vale? La idea es también simplificar cómo gestiono los datos a nivel interfaces. A nivel interfaces no quiero hablaros mucho porque me gustaría que os sorprendierais de aquí a final de año, ¿vale? De hecho, yo he metido bastante la cabeza en esto y os prometo que va a haber ciertas cosas que vais a agradecer a nivel del UI Designer, ciertas cosas que vendrán más adelante y que vais a amar también, pero cuando recibáis la noticia de ha salido la beta o ha salido la versión 7.8, echadle un vistazo y acordaros de mí, ¿vale? Y sobre todo, ¿por qué? Porque en paralelo vamos a eliminar ya definitivamente, ya lo avisamos hace 3 años, el tema de Google Web Kits, ¿vale? GWT, que son los antiguos formularios que había en la versión 6, incluso en la versión 5, ¿vale? Ya sabéis que a partir de la versión 7.00,
sacamos el UI Designer, que es el diseñador de interfaces, ¿vale? No solo de formularios, sino de páginas, el tema de los layouts, ¿vale? Y que reemplazaba esta tecnología, que de hecho el mayor problema que tenemos con esta tecnología no es un problema de que no os queramos dejar hacerlo, es que es una tecnología que ya no se mantiene y que el día de mañana puede salir cualquier problema con tantas actualizaciones de los browsers, de los navegadores, que os pueden dejar con los procesos, con los formularios un poco vendidos, ¿vale? Así que os apoyamos y os vamos a apoyar a que hagáis esa transición, si es que estáis todavía en este tipo de tecnologías ya antiguas, hacer esa migración hacia las nuevas tecnologías, ¿vale? De hecho, aprovecho para una pregunta que me plantearon en Madrid cuando estuve. Estoy pensando si me acuerdo de quién me la planteó, pero no. Así que lanzo la pregunta, pero se dice el pecado, no el pecador. Me comentaba, bueno, es que el UI Designer utiliza Angular y es que Angular ya empieza a estar un poco viejo también y tal. Recordar que Bonita, es verdad que el UI Designer está desarrollado en Angular y os va a generar páginas y lo va a basar en Angular. Aquí no os cuento gran cosa más de cuál es el futuro, pero digamos que tontos no somos. Pero también pensar que el portal acepta páginas, formularios que son al final single page application, que se conoce en Angular, pero que al final acepta HTML5. De hecho, os tiro una perla, en la versión 7.8 hay una página del portal que es a nivel de usuario, que la hemos pasado de tecnología vieja GWT a React, ¿vale? Es decir, podéis hacerlo, podéis utilizar, si no queréis aprovecharos low code, UI design, etcétera, y os gusta desarrollar frontend puro y duro, podéis hacerlo en cualquier tecnología HTML5. No tenéis límite. Simplemente tenéis que tener en cuenta que hay un par de detalles que hay que tocar, como todo, para que sea considerado como una custom page. Simplemente es una estructura de ficheros, no es más. ¿Vale? ¿Y qué es lo que viene con BCD? Bueno, ya hemos hablado un poquito del tema de Microsoft Azure y del registry de Docker. Y bueno, pues hay otra serie de herramientas a nivel de administración de sistemas que se están adjuntando, sobre todo porque pensar que para nosotros BCD era un proyecto interno, ¿vale? Era algo que nosotros utilizábamos tanto desarrolladores como para gestionar nuestras plataformas en el cloud internas, ¿eh? Y que lo que hemos hecho ha sido industrializar ese desarrollo para dar servicio y para ofreceroslo, ¿vale? Por lo tanto, nosotros seguimos utilizándolo y cuando necesitamos nosotros internamente también mejorarlo para darle nuevas capacidades de administración, etcétera, lo hacemos. Y esto revierte sobre el código del módulo, ¿vale? Por lo tanto, os vais a poder aprovechar de esas funcionalidades. Y a nivel de BC, ¿vale? Bonita Intelligence Continuous Improvement, vamos a ver que hay ciertas... hay una parte de análisis, hay una parte de estadísticas, dashboard, etcétera. Es uno de los puntos que mucha gente me ha comentado más de una vez. El tema, oye, es que estadísticas, reportes, etcétera. Bueno, veréis que van a ir surgiendo cositas en el módulo. Aquí insisto, sobre todo esto lo veremos en el webinar que vendrá. Y bueno, hablábamos del tema de integración de datos de negocio, integración de más información a nivel BPM. Iremos viendo cuando salga la versión de aquí a finales de año. ¿Vale? Y la demo, realmente me queda la demo. Andamos un poco justitos de tiempo porque de hecho ya me he pasado. Así que voy a ir rapidito, ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente un estudio. Es un estudio 7.8 donde yo ya estoy trabajando directamente con mi versión Git. Veis que, bueno, tenéis como tantas utilidades de gestión de repositorios Git como Tortoise Git, etcétera, que tengo todas las funcionalidades. De hecho, aquí veis que tengo mi staging, para los que lo conozcáis. Voy a ir rápido, voy a reducir un poquito la demo, pero bueno, básicamente pues tengo un proceso aquí. He trabajado un poco en Access Control, ¿vale? Aquí yo he dicho que sobre mi objeto factura el perfil, voy a crear una regla que está asociada al usuario, porque no he creado más perfiles, que puede ver todo, pero podría decir, bueno, solo ve el cliente, ¿vale? O vamos a hacerlo de otra manera, vamos a agregar otra regla y vamos a decir que hemos dicho el becario de ventas, ¿vale? El becario de ventas solo puede ver el cliente y el importe, no el descuento, ¿vale? Bueno, no he creado un perfil, pero lo podríamos hacer, ¿vale? Veréis que en cuanto salve me va a decir, tienes un cambio, ¿vale?
me va a decir que tengo, oye, mira, pues aquí estoy viendo un div. En este caso es un XML lo que va por detrás, ¿vale? Pero bueno, si fuera, por ejemplo, un conector, vería un div de código, como siempre, ¿vale? Y puedo ver y aplicar los cambios si quiero o no quiero, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir directamente a juntar nueva regla, ¿vale? Voy a decir que me lo ponga en staged, por lo tanto lo voy a poder comitear y pushear, lo voy a hacer un commit and push. Ahí le dejo que me lo haga. De mientras, como voy rapidito, os voy a enseñar, ¿vale? Mi repositorio en GitHub. Esta era, hace 2 horas hice este commit, pues en cuanto acabe aquí, ya ha acabado. Este es mi último commit, ¿vale? Tengo una plataforma que está en Amazon, ¿vale? La tengo aquí, aquí veis que tengo, es mi panel de control sobre Amazon. Aquí tengo, me voy a tener que reloguear. Bueno, tenía 3 máquinas ahí, lo habéis visto. Una era el controlador, otro era Bonita y otro era la base de datos, ¿vale? Tengo que loguearme de una manera un poco... tengo un acceso, es eso. Así que tengo que dar un poquito de vueltas. Voilà. Ya está, ya estoy conectado. Bueno, como os decía, tenía 3 máquinas. Tengo un controlador de BCD, una instancia de Bonita, ¿vale? Y la base de datos de Bonita. ¿Vale? Esto me lo ha creado, esto es lo que yo le he dicho que me cree, de hecho. He reutilizado parte de lo que hice en Madrid en su momento, pero lo he creado recientemente, ¿eh? Ahí están en ejecución. Veremos que, por ejemplo, en BCD Controller, mi servidor que está en este IP, en la 101.39, le he dicho, de hecho, que me publique un Jenkins, ¿vale? Eso, bueno, habré perdido la sesión también. Ah, no he perdido la sesión. Pero sobre mi módulo, ¿vale? Estoy conectado a mi máquina allí. Tengo un ejemplo Jenkins y aquí le he dicho cats right. Le he dicho, me vas a utilizar, bueno, estas claves de seguridad, me vas a utilizar este usuario de Git, ¿vale? Y le voy a decir con todo esto, ¿vale? Soy capaz de decir, hacer un Docker, no lo voy a hacer porque ya lo tengo levantado, pero un Docker Compose Docker Compose app -d y levanta mi máquina, ¿vale? Puedo ver aquí que tengo levantado mi BCD Jenkins Master, ¿vale? Que está publicando, no lo vemos ahí, pero publica el 80-80 en el 90-90, por eso lo tengo ahí. Y un slave, ¿vale? Esto es sobre todo para que, esto es un ejemplo, el día de mañana vosotros tenéis vuestro Jenkins, ya trabajáis, estáis habituados, o lo que habría que hacer es crear, va a venir la documentación y de hecho hay ciertas cosas que vienen de aquí a finales de año. ¿Cómo puedo crear un Jenkins esclavo, slave, que tenga las funcionalidades de BCD para que se interactúen entre ellos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo mi Jenkins, donde automáticamente eso me crea una serie de trabajos, ¿vale? Vamos a ver qué trabajos tengo. Tengo un BCD pipeline que lo que tiene, vamos a verlo, ¿vale? Todo esto ya viene preconfigurado, ¿vale? Donde tengo una serie de variables de entrada, como dónde está mi repertorio, cuál es la rama que quiero que me tome, cuál es el entorno que quiero que utilice, ¿vale? Si ya quiero el modo de debug, etcétera. Y luego, pues tengo todas las etapas, ¿no? Pues un git checkout, tengo un git checkout, tengo mirar que la infraestructura esté bien, hacer un despliegue del servidor y tengo el despliegue de la aplicación Bonita, ¿vale? Esto para que lo veáis, si me voy aquí y vemos, aquí veis un poco todas las etapas, ¿vale? Hace un checkout, construye la aplicación, etcétera, ¿vale? Hoy antes de empezar he hecho un pequeño commit, ¿vale? Opa, he hecho un pequeño commit. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues simplemente he juntado un BDM y la regla de base, ¿vale? He hecho el gerente de ventas, pues ahora me va a hacer uno nuevo donde me va a juntar la información del becario de ventas, ¿vale? Vamos a lanzarlo. Vamos a decirle, lo lanzamos con parámetros. Tenemos un escenario. El escenario, esto es configuración de BCD, pero básicamente
es donde le digo West, donde le digo qué es lo que necesito que me monte. Opa. Ahí. Es decir, le digo, móntame, bueno, esto es configuración de Amazon Web Service, todo el tema de seguridad, etcétera. ¿Qué versión quiero que me monten? Edición performance, base de datos, cuántos nodos, ta. Y bueno, pues más cositas por ahí. ¿Vale? Lo típico. Ahí abajo hay datos de conexión, así que no os lo voy a enseñar. Y con eso le puedo decir, venga, lánzamelo. Por lo tanto, me lo va a lanzar. Me voy para acá. Vamos a ver el outputs. Lo vamos a dejar ahí. Va a tardar. Las primeras etapas no duran demasiado. ¿Vale? Voy a cerrar esto. Aquí vemos esa parte de A. Mi servidor, en principio, habré perdido la sesión. Vamos a ver si todavía está levantado. Sí. Aquí vemos esta página nueva a nivel de administrador porque tenemos la parte del control de acceso, el access control que os decía. ¿Vale? Antes de nada me voy a exportar ese fichero para que lo veamos. Ese fichero es la regla que os estaba enseñando antes en Git. ¿Vale? Esta es la información que había. Vamos a dejar que termine. Aquí ya hemos hecho un commit. Aquí poco más a enseñaros. Vamos a ver cómo anda Jenkins. Bueno, he hecho un checkout. Ha tomado el escenario. Está construyendo, me está haciendo un build de todo lo que tenía. ¿Vale? No he hecho REST API extension, no hay nada en nada. Me ha hecho un build. Y sobre eso ahora lo que va a hacer es comprobar el stack BCD, es decir, ver si está todo bien montadito. Una vez que esté todo montadito, me ve, están los IDs, están correctos. Vamos a ver. Va a lanzar ahora, va a hacer un despliegue del stack. Ha visto que toda la infra está bien, que las máquinas están levantadas y montadas. Y lo que me va a hacer ahora, bueno, pues ir lanzando comandos allí, me lo automatiza todo para hacer una instalación desde cero. ¿Vale? Y sobre eso, bueno, está viendo que todo esté bien. La parte Docker, cargado, va a lanzar, como siempre, yo puedo inicializar, puedo ver qué es lo que necesito sobre mi plataforma. Aquí voy muy rápido, pero puedo personalizar los nombres de usuarios si te necesito desplegar comandos, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden customizar, configuraciones específicas, etcétera, ¿vale? Pues toda la parte, como veíamos, de clúster, etcétera, si lo necesito, ¿vale? Y me va montando todo. Me va a generar la licencia él solito, me la va a generar y una vez que lo genera, me añade ahí la licencia. De hecho, habré recibido un correo que me ha generado una licencia y lo que va a hacer ahora es levantar el Docker y va a esperar a que Bonita se arranque, ¿vale? Pues bueno, el Tocat lleva su tiempecito. Ir aprovechando si tenéis preguntas para ponerlas en el chat porque voy rapidito, ¿vale? Ahí está. Venga, y ahora me va a desplegar la aplicación. Ya me he montado bonita y ahora me va a desplegar todo lo que tenía en mi repositorio. Y aquí me dice, bueno, ¿dónde está la URL? También lo puedo ver. Ya ha acabado, ¿eh? Lo puedo ver si me vuelvo aquí al proyecto. Aquí directamente, cuando acabe eso, que va a acabar en nada. Ahí está. Aquí me dice, aquí tienes la URL, que es la misma de acá, pero bueno. Hago un login. Y aquí tengo, a nivel administrador, veremos que tengo mi proceso, ¿vale? Nueva factura. Nueva factura es la que tengo aquí, falla porque, falla, no me deja activarlo porque no le he hecho los formularios, ¿vale? Os sonará, pero vamos, me dice que me faltan los formularios de adjuntar. Me voy a la parte de BDM para que lo veamos, me voy a sacar el fichero que hay, le vamos a llamar 1 y sobre eso vamos a echarle un vistazo. Ahí tengo mi becario ventas desplegado, ¿vale? Bien podéis ver aquí que me dice que es actualizado hace un minuto.
Por lo tanto, puedo tener mis servidores ahí, a todo esto le puedo adjuntar etapas. Esto es, como os decía, este Jenkins. Todo esto viene preconfigurado, pero le puedo añadir más cosas. Nosotros iremos añadiendo más cosas, pero a todo esto le puedo añadir etapas de validación, de test automatizados, etcétera, etcétera, etcétera. O de esta manera puedo tener un servidor en el que veo el estado actual. Una vez que una rama se ha cerrado, lo lanzo en ese momento mi build, ¿vale? Y el trabajo de Jenkins se ejecuta, me lo despliega y automáticamente tengo mi servidor por mi rama que mis usuarios pueden validar si es correcto. ¿Vale? Esa es un poquito la idea. He ido muy rápido, pero es lo que tiene cuando le freímos de preguntas al CEO de la empresa, pues me deja un poco tiempo para presentar, ¿eh? Así que realmente no tengo mucho más que contaros, más que daros las gracias. Vamos a ver qué preguntas habéis hecho y sobre eso voy contestándoos, ¿vale? Simplemente recordaros, el webinar se está grabando, así que estará publicado en la web en los próximos días, ¿vale? A ver, hay una pregunta. El botón de guardado, el cambio que se hizo es a nivel de formulario, hay algunos cambios en la tarea del proceso. No hay que tocar el proceso, ¿vale? Lo que hace el botón es utilizar lo que se llama el local storage. Creo que es el local storage y no el session storage. Pero bueno, al final es todo en el navegador. Se guarda en la máquina del cliente. Es decir, es una llamada. A ver si puedo verlo acá. Un segundo. Si yo me voy aquí, a bonita, y hacemos un F12, esto ya es un poquito avanzado, ¿vale? Pero si me voy aquí, creo que es en Application. A ver, que tengo el panel de preguntas abierto y no veo. Aquí tienes el Session Storage y el Local Storage, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, guardamos cierta información ahí para qué perfil tienes, activo, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, este es el perfil. Y hay cierta información que, como os decía, pues se guarda en local y parte que se guarda en sesión. ¿Qué es lo que hace el formulario? Guarda ahí esa información, lo que te permite que cuando vuelvas a entrar a la misma ID de tarea, te recupera esa información del local storage. ¿Vale? Vamos a ver qué más preguntas tenemos por ahí. A ver, que lo he perdido. Aquí. Antes de nada, dame un segundo. Vuelvo ahí. Ahí. Vale, ¿no tenéis más preguntas? ¿Todo está bien? ¿Todo el mundo está contento? ¿He ido muy rápido? ¿Os he dado una otitis o algo? No, espero que no. Ha sido un repaso rápido de los valores o de las funcionalidades que hemos añadido en la versión 7.7, tanto en Bonita como en los add-ons, ¿vale? Es rápido, pero como siempre, las cosas más importantes, o bien hemos hecho un webinar ya, o bien vamos a hacer un webinar, ¿vale? Y hay otra serie de webinars que irán viniendo para pues, recuperar el BPM Camp. Bueno, como siempre, estar atentos porque iré recibiendo más información, ¿vale? Y no sé si hay más. No hay más preguntas. ¿Todo bien? Bueno, chicos, como os decía, un placer. Vamos hablando y espero veros pronto en otro webinar. Cuidaros. Un saludo.